Una guerra civil de 3 años ha sumido a la nación en el momento más crítico de su historia. México es un país que no ha conocido la paz durante todo el siglo XIX. En esta guerra de 3 años se enfrentaron 2 proyectos de nación, el proyecto de nación del Partido Liberal y el proyecto de nación del Partido Conservador. Al final del conflicto, los liberales, encabezados por Benito Juárez, un abogado de origen indígena, derrotan a los conservadores en la Ciudad de México. En marzo de 1861, Juárez es elegido presidente de la República. El triunfo liberal en realidad lo que hace es convertir a la guerra en una guerra soterrada, en una guerra de guerrilla. A lo largo del país hay una serie de brotes de insurrección conservadora. O sea, realmente la guerra civil no ha terminado. Y de ahí que haya una necesidad urgente de pacificar, pero no solamente de pacificar, sino de regresar a un orden constitucional y garantizar la seguridad de la población. Juárez hereda un México en ruinas. Restablecer el orden constitucional y pacificar al país serán metas difíciles de alcanzar, al menos a corto plazo. Financieramente está quebrado, que tiene una serie de compromisos que no puede cumplir. Las cajas del Estado estaban totalmente vacías, el Estado mexicano estaba en quiebra. A Inglaterra le debemos cerca de 69 millones, a España más de 9 y 2 a Francia. No podemos dejar de pagar. Era muchísimo dinero para la época, considerando que los gastos del Estado serían alrededor de 11 millones de pesos al año y no los teníamos. Cerca del 70% de los ingresos del gobierno están comprometidos al pago de la deuda externa. El presidente Juárez se encuentra ante el primer gran dilema de su mandato. La reflexión que hacen los ministros de Hacienda de Juárez es que no se puede vivir teniendo la mayor parte de los ingresos hipotecados. El país está quebrado y no hay dinero. Y de alguna manera el país tiene que salir adelante primero. De tal suerte que el 17 de julio se decreta la suspensión de pago. Periódico político, Juárez dice basta, ya no pagaremos más. El constitucional, Juárez dice basta, compre su periódico, el Constitucional. Esta decisión tomada por el presidente Juárez es como prenderle una mecha a un polvorín. La protesta de España, Inglaterra y Francia frente a esta república irresponsable que no cumple con sus compromisos financieros y la decisión obligar a México a pagar por medio de una intervención armada. Y para ello se comprometen en enviar cada uno elementos militares suficientes para hacer este reclamo. Ante la posibilidad de una invasión, Juárez le ordena a su ministro de guerra, el general Ignacio Zaragoza, preparar la defensa del territorio nacional. Cuando se empieza a vislumbrar los vientos de intervención europea, Zaragoza decide, por órdenes del presidente Juárez, la creación del Cuerpo de Ejército de Oriente. Es un gran organizador. Conoce al soldado mexicano, sabe sus capacidades, sabe lo que le puede exigir a este soldado y a sus comandantes y de alguna manera lo va integrando poco a poco con las milicias nacionales de los distintos estados. Pero las heridas de la guerra civil siguen abiertas, y esto dificulta la conformación de un ejército nacional. El ejército mexicano está dividido, acaba de pasar la guerra de los 3 años, hay militares conservadores, hay militares liberales que están con uno y otro bando. En diciembre de 1861, Inglaterra envía 700 combatientes, España 5.600 y Francia un ejército de más de 6.000 soldados profesionales al puerto de Veracruz. Inglaterra aprovecha el pretexto de la suspensión de pago para
convencer a Francia de que hay que apoderarse de las aduanas mexicanas, esencialmente Veracruz y Tampico, que en aquel entonces eran los únicos ingresos del gobierno. El gobierno mexicano vive fundamentalmente de 2 o 3 impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos? Todo lo que se recaba en las aduanas por concepto de importación de productos, y el otro gran impuesto es la producción de plata. Nada más. Sin recursos para pagar y sin fuente de ingresos, el gobierno de Juárez está al borde del colapso. En el concierto mundial, su autoridad carece del reconocimiento de las potencias acreedoras. Las posibilidades reales para una salida diplomática son sumamente escasas. Haremos lo necesario para que nuestro gobierno no pierda reconocimiento internacional. Solo de esta forma evitaremos un conflicto mayor. Señor presidente. Señor gobernador. Había que conseguir un hombre que lograra conciliar con ellos. Y resultó ser un rival político del presidente Juárez. Lo que va a tratar de hacer el gobierno republicano es negociar. Y envía a Manuel Doblado, que es este liberal moderado, gobernador de Guanajuato. Un hombre al del que se hablaba en los corrillos, que trataba de dar un golpe de estado al propio presidente y hacerse del gobierno. Juárez nombra ministro del Interior y del Exterior a Manuel Doblado y le encomienda negociar con los delegados de los países invasores acuartelados en Veracruz. Señor presidente. Señores, yo les aseguro que mi gobierno está dispuesto a cumplir sus compromisos. Solo necesitamos tiempo. Doblado tenía un don y era un hombre muy hábil para enredar y desenredar según conviniera. Y eso hizo. México dice, o sea, perdón, les vamos a pagar, da incluso permiso que se intervengan las aduanas, o sea, que estas potencias puedan supervisar de manera directa, o sea, ni siquiera tiene que pasar por la Secretaría de Hacienda. Inglaterra y España aceptan las propuestas de moratoria del gobierno de Juárez, pero no fue así el caso de la legación francesa, la cual decide permanecer por una serie de reclamaciones adicionales que Francia exigía. A sus órdenes, señor presidente. Juárez ordena a su ministro de Guerra, Ignacio Zaragoza, que deje el cargo y se dirija a la región de Puebla para encabezar la defensa del territorio mexicano. Cuando Zaragoza es nombrado comandante en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente, él ya sabía de alguna manera que las negociaciones de los preliminares de la Soledad se iban a romper. Él ya estaba consciente de que la guerra era inminente y se ve en una grave disyuntiva ahí con Zaragoza: cumplir las órdenes del presidente Juárez o quedarse con su esposa, doña Rafaela Padilla, que estaba gravemente enferma. Me niego a dejarte. Ya los médicos la habían desahuciado y sabía Zaragoza que la mujer iba a morir de un momento a otro, y su hija de apenas unos meses de nacida iba a quedar huérfana.